Le damos la bienvenida al doctor Ángel Barahona con su tema La formación del corazón para el amor. Así que tomen nota que eso se viene súper bueno. Queremos recordarles también un puntito antes de que no levantemos la mano si tengamos preguntas, sino que las pongamos en el chat y ahí los encargados seleccionan las preguntas para nosotros poder hacerlo al final de la ponencia. Bienvenido, Ángel. Bienvenido, Ángel. Gracias. Muy bien. ¿Se ve bien? ¿Se oye bien? Sí, todo perfecto. muy bien, todo muy bien. Fenomenal. Muy bien, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con vosotros. Y nada más, vamos hacia adelante, ¿no? Que se ha conectado alguien por medio. No sé qué ha pasado. Bueno, es igual. Si les parece, yo voy, independientemente de lo que pase por ahí en el Zoom, si acaso me advierten que está pasando algo, ¿vale? Y así no me distraigo mucho. Sí, bien. le estaremos comunicando cualquier cosa. Gracias. Vale, fenomenal. Bien. Desde el punto de vista bíblico, en diálogo con lo filosófico, y es lo que yo voy a intentar hacer, es desentrañar esa relación, ¿no?, entre lo filosófico y lo bíblico. El corazón es entendido como el centro integrador de la persona. O sea, nuestra mirada sobre el mundo, sobre nosotros mismos, tiene que estar traspasada. Lo que entendemos a medias, lo que sentimos y lo que hacemos tiene que estar todo unificado. Esto está inspirado en la oración de Deuteronomio 6, que es el Shema Israel, ¿no? A Dios no se le puede conocer ni amar si no es desde esta integridad, ¿no?, con todo corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. Estas tres fórmulas de la mente, el corazón y las fuerzas está arraigada en las tentaciones de Mateo 4, en donde la propuesta que se le hace a Jesucristo trata de convertir estas piedras en pan, porque no solo de pan vive el hombre, o trata de cambiar la historia, porque no es fácil de aceptar ser un pobre hombre o un humilde carpintero de Nazaret o un desconocido de un pueblecito desconocido. Tienes que hacer el milagrear para poder atraer la atención de los hombres y que te escuchen, si no, no te escucharán. O el poder, la oferta de poder. Todo esto te mostraré si te postras y me adoras. Esas tres tentaciones atacan directamente a las tres formas integradas de entender, según el corazón, la propuesta de Dios para el hombre. ¿Qué es lo que ha sucedido a lo largo de la historia? Y en todas las generaciones. Hay un aspecto sincrónico, que siempre es lo mismo, y un aspecto diacrónico. Cambian los collares del perro o las formas de presentarlo esto, ¿no? Por eso me voy a remitir a los tres grandes filósofos de la sospecha que Juan Pablo II saca a colación a partir de Paul Ricoeur, ¿no?, que son Nietzsche, Marx y Freud, ¿no? En un primer momento, ¿qué nos ofrecen estos filósofos de la sospecha que lanzan sobre nuestra cultura de alguna forma la idea de que estamos siguiendo la estela de una superstición religiosa que es, por un lado, represora, castrante, limita al hombre, de alguna forma minusvalora la potencialidad del ser humano porque lo hace un ser sumiso, sometido a reglas, a una moral siempre trasnochada porque no se adapta a los nuevos tiempos, etc., ¿no? Estos filósofos son los que logran lanzarnos la sospecha de que la concupiscencia, que es el deseo tal como nos lo plantea la Escritura, tal como nos lo plantea la tradición judeocristiana, es algo malo, ¿no?, para esta tradición judeocristiana, y sin embargo para ellos es la expresión de la humanidad, ¿no?, absoluta, ¿no?, de la afirmación del ser humano, ¿no?, de la felicidad, ¿no?, a la que tiene que aspirar el ser humano, que es de alguna forma disociándose de esta tradición, separándose de ella e inaugurando una nueva forma de entender el mundo. Y aquí es donde viene la perversión del significado profundo del deseo, de la concupiscencia, de la sexualidad, de la afectividad, etcétera, que son dones naturales maravillosos, creados por Dios para nuestra felicidad, pero que, de alguna manera, según estos filósofos, al cargarlos, sobrenaturalizándolos, ¿no?, de pretensiones
más que humanas, más allá de lo humano, pues hemos puesto al hombre contra la espada y la pared de la hipocresía, de tener que mentirse a sí mismo pensando que en algún momento podrá acceder a que esos dones los pueda poseer, etc. Y en esa frustración a la que el hombre ha llegado, la afirmación de estos filósofos es: te liberarás, serás feliz, si sobrepujas a esta moral extraña, trasnochada, etcétera, imposible de cumplir, y afirmas tu identidad, tu voluntad de poder, tu libido sexual. De alguna forma te construyes a ti mismo el ego, haciendo tu propia historia, engalanándote tu ego de una serie de atributos, etcétera, etcétera, que puedan hacerte salir del complejo, del miedo que tienes al otro, de la sensación en el fondo de fracaso, de frustración que el ser humano tiene, ¿no? La propuesta de estos filósofos y la estela que dejan después, porque todo lo que viene después, el nihilismo, el existencialismo, el marxismo, etcétera, etcétera, es un intento de llevar a cabo a su máxima expresión estas intuiciones de estos grandes filósofos de la sospecha, ¿no? El camino de reparación que ellos proponen contra la cultura judeocristiana, represora, castrante, etcétera, etcétera, es un camino de afirmación del ser, en el caso de Nietzsche. Seamos nosotros dioses, constituyámonos nosotros con nuestra voluntad de poder en seres semidivinos, tendamos, ¿no?, a crear nuestra propia moral, a estar más allá del bien y del mal, a no vivir la vida de alguna forma miedosa, como siervos sumisos, sino afirmándonos en toda ocasión que se presente, ¿no? Eso es en el orden del ser, el camino de reparación que propone Nietzsche. En el orden del tener es el marxismo, ¿no?, que el fundamento no es la soberbia como en Nietzsche, la autodivinización, sino que es la envidia, ¿no? Hay unas injusticias en el mundo que son derivadas del pecado original, evidentemente, pero que no reconoce así la literatura marxista, que están derivadas de la maldad de algunos seres humanos, que además en esa maldad taimada hacen a algunos creer que hay un más allá para que se consuelen, repriman su necesidad de cambiar la historia, de hacer la revolución, etcétera, etcétera, siempre en relación con esta envidia mimética, en que se trata de paliar la injusticia mediante la violencia, ¿no? Belcebú expulsando a Belcebú, como si la solución para construir una sociedad pacífica o justa fuera, de alguna manera, usar la violencia, ¿no? La violencia como partera o comadrona de una sociedad sin violencia. Ese mito marxista perdura en sus neomarxismos, ya no tanto en las luchas de clases, etcétera, sino en las luchas de sexos, etcétera, siempre en la misma línea, de que hay una dialéctica de superación de esa tradición que de alguna forma conculca al hombre su libertad de acción, su capacidad de trabajo para transformar la historia, salir de ese círculo vicioso de la injusticia y reparar el mundo de alguna manera. Y el tercer orden de reparación que pretenden estos filósofos sería la afirmación del deseo, de la libido, como algo maravilloso, realizativo, realizante, ¿no?, que es Freud, ¿no? La propuesta es clara, ¿no? Todo deseo reprimido por una moral judeocristiana es castrante, no deja al hombre ser el mismo. ¿Y qué es lo que hay detrás de estos tres señores, de estos tres filósofos? Una metafísica de la animalidad. Es una especie de... nos hemos equivocado pensando que el hombre, o creyendo lo que nos han dicho, de que el hombre es un ser divino, hijo de Dios y no sé qué, y lo que hay que hacer es un camino de retorno y volverlo otra vez a encastrar en la animalidad, ¿no? Y este es el punto, ¿no?, clave. Y por eso el diálogo de Juan Pablo II con estos tres filósofos es tan importante, porque ¿cómo se desamortiza estas tendencias negativas o dialécticas que nos proponen estos filósofos como reparación del malestar en la cultura, o de las heridas del alma, o de las heridas sociales en las injusticias que se propagan por todos los lados? ¿Cómo se repara esto? Estas tendencias humanas, para la teología cristiana, estas tendencias del deseo humano son queridas por Dios, son un don, un regalo. El problema es que no pudiendo del todo realizar el hombre o colmar el hombre ese anhelo de expresión absoluta del amor, de la libertad o de la justicia,
se consuela con los caminos intermedios. Busca sucedáneos alternativos y en eso consiste el drama humano, ¿no? Que estos caminos alternativos nos dejan insatisfechos, generan dentro de nosotros resentimiento, porque en el fondo siempre pensamos que la culpa es del otro. Yo no me merezco lo que me está pasando, el otro es el culpable de mi frustración y es aquel al que hay que erradicar, ¿no? de mi espacio vital, de mi territorio vital. Claro, haciendo una crítica de estos filósofos acerca de aquello a lo que nos conduce, tomarnos en serio su filosofía, sería fácil, ¿no? Y se podría hacer en 2 frasecitas, ¿no? Que tal vez sea necesario hacerlo, ¿no? Porque la propuesta nietzscheana es tan peligrosa como que, aunque no se le puede atribuir a él ninguna relación con el nazismo, etcétera, sin embargo, sí el nazismo se identifica con él. El nihilismo de todo el siglo XX, en su consumación nazi o en su consumación nihilista, está haciendo el reconocimiento de Nietzsche como profeta, ¿no? Pero, aun cuando este destino para el hombre que augura Nietzsche me parezca prometedor, realmente es un camino de realización, ¿no? Lo que sucede a la postre es que nos quedamos en la etapa de los últimos hombres, que no acaban de acceder al superhombre, porque es complicadísimo ser Dios y seguir vivo, ¿no? Como el mismo propio Nietzsche reconoce, ¿no? Dioses conviviendo juntos es una cuestión complicada, ¿no? Y al final lo que tenemos es una sociedad de individuos mediocres, ¿no? Que, como él dice en La Gaia Ciencia, en el aforismo 125, con un poquito de calor, dulces sueños, vida apacible, el placer justo que no duela, trabajo que permita sobrevivir, un veneno que permita morir dulcemente, etcétera, basta, ¿no? Para estos últimos hombres. Y es ahí donde nos hemos quedado, ¿no? En el intento de ir hacia el superhombre como superación de todos esos caminos intermedios para devenir dioses. Pero ya él mismo lo anuncia, ¿no? Aquel intento de convertirnos en dioses hará que no haya esponja en el mundo donde se pueda recoger todo el océano de sangre que vamos a derramar. Y eso es lo que ha pasado con los totalitarismos que nacen del nihilismo, aunque se revistan de ideologías, etcétera, en el siglo XX, ¿no? El tema del marxismo es exactamente lo mismo, ¿no? El crear un mundo de justicia teniendo que fundamentarlo sobre la violencia, puesto que los hombres no están dispuestos a la comunión. Sin el presupuesto judío-cristiano, la comunión entre los hombres es imposible. Lo único que hay son pactos rusonianos que se rompen fácilmente, ¿no? Pues lo que ha hecho ha sido llenar la historia de cadáveres, ¿no? Ofreciendo al hombre la igualdad y la justicia como mitos, lo ha convertido en una injusticia mayor y en un igualitarismo feroz que amputa la realidad de la diferencia y coarta al hombre a sentirse borrego, constriña al hombre a sentirse borrego, a sentirse no realizado, a sentirse masa y a funcionar como una masa en el sentido colectivo, despersonalizante o inhumano, ¿no? Y exactamente igual con todas las consecuencias que tiene esta sospecha sobre la bondad de la concupiscencia, la bondad del deseo que hay en la tradición judeocristiana, que lanza Freud, ¿no? Al final, la liberación del deseo lo que nos ha llevado es una sociedad donde no hay vínculos, no hay compromiso, no hay filiación, no hay promesa, lo único que hay es espasmos del placer que demanda crecer exponencialmente porque se cree que en la cantidad está el secreto que a mí se me priva de reconocer. Y el secreto es que al final el placer sería aquello que es lo que da el ser al ser humano. Pero el secreto que esconde esta teoría es que no es verdad, que el placer no satisface por su cantidad ni por su calidad. El placer es satisfactorio y es un don de Dios y está bien hecho y es una creación maravillosa si se deja de alguna forma encauzar en la vía de la relación entre sexo, afecto y vida o producción de vida, ¿no? Esto es importantísimo. ¿Cuál ha sido el problema de por qué son tan atractivos estos filósofos y de alguna manera están digamos, en la cresta de la ola, en la bandera de la posmodernidad? Pues porque en el fondo han hecho una crítica de aquellas cosas en las que el cristianismo histórico, realizado en la historia, había sido deficitario, ¿no? Donde el hábito no había hecho al monje
el cristianismo dejaba ver, en la cultura cristiana se dejaba ver eso que estos grandes filósofos reconocen, que es hay mucha moralina, mucha hipocresía, mucho dogmatismo, mucha ley que es falsamente cumplida y que eso es irresistible para un hombre que trata de pensar con autenticidad, arriesgando, de alguna manera, ir en busca de la verdad. Lo que pasa es que es verdad que se han quedado en caminos intermedios que no han sabido dar salida a la verdadera pregunta del ser humano, y es ¿quién soy yo? ¿Para qué vivo? ¿Quién me ha hecho o quién me ha creado? ¿Qué es aquello que reclama dentro de mí un camino de felicidad o de realización y que no acabo de encontrar o de la vía para poderlo realizar? Este es el punto, ¿no? Entonces, claro, como el ser humano tiene dentro de sí incoado un anhelo de eternidad, antropológicamente, ¿no? Yo defino al hombre como un saco roto. Y un saco roto o un receptáculo perforado deja pasar el agua, no retiene nada. Eso es la insatisfacción permanente, la frustración permanente del hombre que cree que con cantidad de placer o cantidad de justicia o cantidad de voluntad de poder va a poder sobreponerse a su frustración, a su mediocridad, a su creaturalidad, a su pobreza, ¿no? Pero siempre tenemos ahí el eco del paraíso, siempre tenemos ahí este anhelo de eternidad. Y esto hay que satisfacerlo, porque si no el hombre siempre está de alguna forma frustrado, ¿no? ¿Y eso cómo se hace, no? ¿Cómo se puede superar esta frustración, ¿no? Proponiendo el mensaje cristiano, de nuevo, reproponiendo, lo mejor dicho, en su pureza, por lo menos en un diálogo con esta sospecha, ¿no?, que lanzan sobre nosotros estos filósofos, ¿no? Y decir, que creemos que habéis sido perversos, aunque la palabra es muy fuerte, pero sí que es verdad que hay algo de esto, ¿no?, a la hora de ponerse a interpretar la tradición judeocristiana. Porque Dios no ha venido a castrar al hombre, no ha venido a reprimirle, no ha venido a darle códigos morales. Y lo que quiere es que el hombre sea feliz. Lo que pasa, también es verdad, que tienen razón ellos cuando critican a la sociedad burguesa alemana del siglo XIX, o a la moralina hipócrita, ¿no?, de las clases medias que explotan o que son adúlteras y que luego van a misa o a la sinagoga o al culto el domingo, etcétera, porque no hemos sabido transmitir muy bien en qué consistía la genuinidad, ¿no?, de la tradición judeocristiana, lo bello, lo verdadero que hay detrás de esa tradición. Y lo que hemos hecho ha sido, de alguna forma, proponerle al hombre una sintaxis, una gramática muy rígida, con unas normas muy rígidas, con la bondad de fondo, la intención bondadosa de fondo de evitémosle al hombre el daño que le puede hacer un uso omnímodo, absolutamente libérrimo de la sexualidad. Prevengamos al hombre de lo terrible que sería dejarse llevar por la violencia para igualar o equilibrar, armonizar de alguna forma la sociedad injusta. No hemos sabido proponerle la belleza o el amor a la literatura, a la poesía, a la belleza que hay detrás de la fe. Lo que le hemos hecho ha sido proponerle la gramática. Demasiadas reglas, demasiadas normas, demasiadas estrategias de represión, de alguna forma, del animal que llevamos dentro, de la bestia que trata de aflorar siempre. En eso tiene razón Freud, ¿no? Y al no proponerle el relato como bello o la poesía como bella y hacerle disfrutar para que luego él ame investigar y conocer la gramática, pues la gramática ha reventado la debilidad del corazón del hombre. Yo no puedo cumplir esa sintaxis, ¿no? Esas reglas son demasiado para mí. Y ahí es donde está el gap que hay entre lo que se pretende que realiza y hace feliz al hombre y lo que el hombre realmente puede conseguir cuando se trata de proponérselo a sí mismo voluntaristamente, moralistamente, apoyándose en sus propias fuerzas o en sus propias convicciones morales, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la fórmula de reparación que propone la tradición judeocristiana? ¿Cómo responder a esta sospecha? Rehabilitando el deseo, rehabilitando la concupiscencia, canalizándola por el camino de la belleza, de la verdad y del bien, ¿no? Ese es el punto. Para esto hay que hacer una traducción, ¿no?, de todo una traducción de todas aquellas cosas que hemos aprendido mal y volver otra vez a reproponérnoslas, ¿no?
Porque detrás de un hombre hipersexuado, libidinal, carnal, etcétera, etcétera, en el fondo hay un hombre que está buscando a Dios. Eso decía Chesterton, dice, cuando un hombre llama a las puertas de un burdel, no lo sabe, pero está buscando a Dios, ¿no? ¿Qué hay que hacer para reproponer de nuevo este camino de reencuentro con Dios? Hacer lo que hace la Escritura. La Biblia solo propone una cosa. El hombre ha sido creado para tener una relación esponsal con Dios, para pasearse por el jardín del Edén, para disfrutar a la caída de la tarde, Adán y Dios paseándose por ese paraíso del cual siempre estamos reverberando el eco, ¿no? Y para eso hay que releer otra vez la Escritura, porque no hay un intento en la Escritura de proponer al hombre lecciones morales inalcanzables para su debilidad. Todos los grandes personajes bíblicos son gente que tiene un corazón politeísta, es decir, que cree en otras cosas. Abraham cree en el dinero, en el poder, en su estructura cultural. Jacob es un ladino mentiroso, sinvergüenza, amante del dinero, etcétera, etcétera. Como David, perdonad por esta coletilla del etcétera, que no sé por qué me sale hoy, y repito una y otra vez. Pero supongo que porque intuyo que hay un mundo ahí detrás y estoy hablando muy deprisa para que tenga tiempo de decir lo que quiero decir. Pero David lo mismo, un adúltero, un asesino, y sin embargo todos ellos, amaré a Jacob y odié a Esaú. Es una locura pensar que la elección de Dios es tan arbitraria, o que David es un hombre según el corazón de Dios, o la piedad que siente Cristo por todas las pecadoras y adúlteras que aparecen en el Evangelio, ¿no? O como cuando se encuentra con la samaritana en el pozo de Jacob. Ese pasaje de Juan está todo preñado de significados profundísimos, ¿no? Que habría que desentrañar, porque en el fondo es, digamos, la contrapropuesta de todas estas filosofías de la sospecha, ¿no? Porque cuando habla Cristo, 5 maridos has tenido, una lectura exegética potente de esto, como hacen los exégetas actuales, ¿no? Nos dice muchísimas cosas. Esos 5 maridos se refiere a los 5 pueblos samaritanos que recolonizaron Israel después del exilio y que cada uno llegaba con sus dioses, uno adorando a la diosa Fortuna, otro dios adorando a la guerra, otros a Astarte, otros a la fecundidad, y mezclan sincréticamente la fe de un judaísmo que ha quedado latente en el territorio, porque los dioses son dioses del lugar, con lo que ellos traen. Esta samaritana representa estos 5 maridos en los que ella ha estado buscando saciar la necesidad que tiene su corazón de un marido. Y marido es una palabra que en hebreo es Baal, y Baal significa ídolo, ¿no? O sea, Cristo está hablando de que esta mujer ha depositado su corazón en 5 idolatrías, y las 5 idolatrías pueden ser la voluntad de poder, de dominar al hombre, o de estar por encima del bien y del mal, como Nietzsche, o la voluntad de justicia, también frente al varón o frente a su sociedad, en la cual ella es considerada como una adúltera. En estas circunstancias es inequívoco, ¿no? O la sociedad que le imputa que su deseo libidinal realizado con 5 maridos no satisfactorio, porque sigue yendo a buscar agua al pozo de Jacob, que representa la Torá, la ley, pero no acaba de saciarse, representa aquel anhelo del ser humano de realización que no ha sido satisfecho. Pero hay una cosa muy interesante. Dice, llama a tu marido. Y dice, no, ahora no tengo marido. Dice, bien dices, has tenido 5 y el que ahora tienes tampoco es marido tuyo. Y esto es lo que le pasa al ser humano después de hacer estas aventuras por la filosofía, ¿no? Hay una película que se llama Las invasiones bárbaras, que es letal el contenido, pero hay una cosa que es verdadera, ¿no? Un señor que es un filósofo canadiense del Quebec, francés, que se está muriendo de cáncer y está terminal, reúne a todos sus amigos, profesores de la Universidad de Quebec, y les dice, hay que ver, después de toda una vida, lo que hemos hecho ha sido pulular de ismo en ismo. Hemos sido marxistas, existencialistas, nihilistas, vanguardistas, todos los ismos que se puedan ustedes imaginar desde el punto de vista del pensamiento filosófico. Dice, lo único que no hemos sido han sido cretinos. Y dice otro, no, cretinos también he sido. Y entonces él cuenta la aventura de cómo se hizo marxista simplemente porque estaba de moda, porque había visto las películas de Jean-Luc Godard, porque había leído a Sartre. O sea, fatuo, una existencia fatua fundamentada en ismos, en ideas cogidas a abuela pluma, pero que todavía ninguna de ellas había sido satisfactoria de forma absoluta, ¿no? Eso le dice Cristo a la samaritana. Y el 6º no es marido tuyo.
Porque en el fondo el hombre no lo sabe, pero lo que está esperando es el séptimo marido, que es Cristo. Y por eso este séptimo marido se ofrece. Dice, yo soy el que tiene un manantial de agua viva, que te colmaría, que te saciaría la sed. El que estás tú deseando soy yo. Pero, evidentemente, mientras uno tenga posibilidades de pensar que hay medios alternativos para saciar la sed, no llegará nunca a penetrar en el misterio de la oferta que hace el Señor a través de la revelación, ¿no? Entonces, este es el punto en el que tenemos que penetrar, ¿no? Porque si la revelación es revelación, contiene la verdad, ¿no? Y la verdad sobre nosotros mismos. Y es una verdad antropológica, por lo tanto, no nos conformemos con estas ofertas de salvación, o mejor, de salud o de bienestar, porque ni siquiera llegan a la salvación, aunque son mesiánicas, ¿eh? Nietzsche y Marx se creen realmente mesías, nuevos Moisés, ante un nuevo faraón, ante una nueva opresión, el capitalismo, una oferta mesiánica, ¿no?, de salvación, pero ni siquiera llegan a ofrecer la salud o el bienestar, que podría ser aquello con lo que nos conformamos simplemente. No, la apuesta de la Escritura es muy seria. Hemos sido creados para tener una relación esponsal con Dios, con nuestro Creador. Por eso, reconociendo que somos todos un David, o un Jacob, o un adúltero, o un politeísta como Abraham, los profetas vienen a corregirnos, ¿no? Y la profecía, la verdadera profecía, pone al hombre en la realidad, ¿no? Por eso, si la pretensión de Dios es que nosotros nos desposemos con Él para que podamos ser felices, creativos, esa relación esponsal, por ejemplo, en el profeta Oseas es evidente, ¿no? Que esa es la propuesta, ¿no? Cuando le dice a Oseas, búscate una mujer que sea una prostituta, cuando te abandone y se vaya con sus amantes, tú la recoges, la haces un hijo, te volverá a abandonar, la lavas, la limpias, la coges en tu casa, ¿no? Te volverá a abandonar, se irá detrás de otros amantes y cuando la vuelvan a abandonar, porque los amantes abandonan, no hay imperio que se sostenga, no hay filosofía que se sostenga, no hay pozo existencial que radique el sentido de la vida del hombre. Cuando te abandonen tus ídolos y tus amantes, la vuelves a recoger y le vuelves a hacer un hijo. Y cuando Israel te pregunte, ¿qué estás haciendo? Tú no eres el profeta. Le dirás, es Dios el que quiere desposarse con vosotros, pero vosotros sois unos adúlteros. Reconoced que vuestro adulterio solo os lleva a ser abandonados en el desierto. Volved a mí, porque eso es lo que Yahvé quiere hacer a través de esta imagen profética. En el fondo lo que está diciendo es que solo el matrimonio, solo el matrimonio como fórmula esponsal es la esencia antropológica de la vida humana, ¿no? Ahí es a donde tenemos que llegar. Por eso toda la vida pública de Jesucristo empieza en un acontecimiento esponsal, las bodas de Caná, ¿no? Y se ve muy claro, ¿no?, cómo lo que pretende Cristo a través de ese evangelio es decirnos que el vino bueno, el que estamos todos anhelando, el vino bueno, ese llega cuando llega la gracia, cuando llega el Espíritu Santo, cuando llega la conversión de nuestra vida aguada, insulsa, o de nuestro vino malo, en el que nos emborrachamos permanentemente y se convierte en un vino bueno. Ese vino bueno está en relación con el vino, con la sangre de Cristo, ¿no? El agua y el vino es la relación con la sangre de Cristo, que es muy interesante, que está toda cifrada en la clave antropológica por excelencia, que es la donación del uno al otro en esa relación esponsal. Ahí es donde reside la belleza del secreto que hay en la pretensión de la revelación de desposarnos con Jesucristo, de desposarnos con Dios, ¿no? Porque agua y vino, que es en esencia el milagro de las bodas de Caná, está también en relación con la sangre de Cristo y el agua pleural, ¿no? Que le atraviesa la lanza, el pulmón y sale sangre y agua, que es muy interesante porque Cristo, como en San Juan, todo lo quiere, el templo, las fiestas judías, todas las quiere sintetizar en la persona de Cristo. Fijaos qué curioso que en los dos agujeros por los que salía la sangre de los sacrificios, mezclado con el agua que limpiaba la caporet, el altar, manchado de sangre, esos dos orificios estaban en el lado oriental del templo y ese lado oriental del templo se llama en griego pleura, que es lo que le rompen a Cristo con la lanzada y sale sangre y agua. ¿Qué quiere decir esto? Esta pequeña exégesis que me llevaría muchísimo tiempo, pero que no es el caso. Que la relación esponsal es una donación, una mutua entrega
donde hay que poner, nosotros ponemos el agua, ¿no? Es como la dinámica de los tres amores de Luis, o la versión de Eros a Ágape que nos da Juan Benedicto XVI en Jesús de Nazaret, ¿no? Es lo que anhelamos, es el ágape, ¿no? El eros es una mediación, es maravilloso, es un don de Dios, pero no puede anclarse ahí. Si se ancla ahí, se corrompe. El hombre que idolatra la sexualidad y se queda anclado en ella, se pervierte. El hombre tiene un corazón adicto, se habitúa y cree que es buscar más la cantidad para saciarlo, pero es insaciable porque lo que busca es ese manantial de agua viva que emana de la Eucaristía, que es el secreto, ¿no? El secreto de la entrega, ¿no? De este corazón traspasado que derrama la sangre y la convierte en vino en este retorno de las bodas de Canaán, ¿no? Para hacernos entender que solo un amor agápico, un amor caritas, un amor que se entrega, que se rompe para que el otro beba, es el que puede darnos lo que estamos esperando, que en el fondo es el paraíso. Porque el amor que el Señor nos propone tiene una figura clave, que es la Trinidad, ¿no? Esta mutua pericoresis, esta donación del Padre en el Hijo, del Hijo en el Espíritu Santo, que viven en perfecta comunión. Es lo único que puede saciar el corazón insaciable del ser humano. Y esta es la realidad a la que está orientada toda la teología del cuerpo de Juan Pablo II, porque el cuerpo es el que mejor expresa esta complementariedad y esta mutua donación, la entrega del uno en el otro. Hay una especie de paradigma físico que representa este paradigma teológico, ¿no? Ser un cuerpo, de alguna forma, que aun cuando está solo y ha sido creado solo, ha sido creado en plural. Hombre y mujer los creó. Ha sido creado para hacerse una sola carne. Ha sido creado para que esa soledad se convierta en comunión. Y eso es realmente el pálido reflejo, el icono de lo que Dios quiere hacer con nosotros, ser esposo, ¿no? Colmarnos, saciarnos, crear con nosotros, ¿no? Generar la vida y sacar de nuestra soledad la comunión, romper nuestra soledad interior, egocéntrica, narcisista, en la que estamos sumidos por estas versiones filosóficas de la antropología que hemos recibido, ¿no? del pensamiento occidental, y llevarnos a la conversión, a entender la sexualidad de una forma más plena, más realizante, ¿no? Más verdadera y más buena. Siempre a los trascendentales, porque no hay otra cosa. Hacerse dos en una sola carne, ¿no? Fusionarse. Algo que está también en la inspiración filosófica, no todo es malo en la filosofía, ¿no? Aristóteles lo decía, ¿no? La amistad verdadera, que es comunión, es en el fondo, un alma que vive en dos cuerpos distintos, ¿no? Pero que en el caso del matrimonio, ¿no? Se puede hacer un solo cuerpo y fusionarse en una complementariedad inagotable, porque en el fondo creamos para la eternidad. El producto de la sexualidad bien querida es el hijo que es ya para siempre, ¿no? Como hemos sido nosotros creados para siempre, ¿no? El punto es de que nuestra libertad, y que Dios ama más nuestra libertad que su propio plan, es que pervertimos, ¿no? Falsificamos, torcemos en la revelación y vamos siempre desbarrando, ¿no? Derrapando por todos los ídolos que se nos ofrecen en el camino, ¿no? Una cosa que decía Christopher West muy interesante, un poco chestertoniano en este sentido. Dice, los hombres se emborrachan y comen como locos, etcétera, etcétera. Vale, otra vez la coletilla, perdonad. Porque lo que anhelan detrás del vino y del sexo sin parar, de la borrachera y de esta dependencia de la sexualidad, es el sucedáneo de la Eucaristía y del matrimonio. Y claro, es que estamos llamados a embriagarnos del vino de Cristo, que inaugura la vida donándola, y estamos llamados a participar en esa consagración eucarística del cuerpo de Cristo, de sus células, completar su pasión, entregarnos para otros, donarnos para otros, convertirnos en vino bueno para otros, etc. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es la propedéutica, de alguna manera, para salir de este impasse en el que nos ha metido la filosofía y recrear el reino de Dios? O participar de su rehabilitación, ¿no? De la oferta maravillosa que podría suponer para el hombre que está de vuelta detrás de todas estas cosas.
educar el deseo. Era lo que decía Benedicto XVI, proponer un evangelio del cuerpo que eduque el deseo y que nos ayude a entender la sexualidad como algo maravilloso, pero que solo tiene sentido cuando adquiere su pleno significado, co-crear con Dios, es decir, una unión esponsal para generar vida, ¿no? Y dentro del contexto, no del matrimonio en tanto en cuanto sacramento castrante en absoluto, no hay nada más realizativo que un sacramento matrimonial, ¿no? Todos hemos tenido experiencias, ¿no? de haber minusvalorado el sacramento del matrimonio, influenciados por estas filosofías y por el contexto vital en el que hemos vivido, ¿no? Pero yo nunca he sido más libre, más realizado sexualmente que en mi relación matrimonial, ¿no? Porque en el fondo es el encuentro con el otro, es la fusión en una sola carne, es el crear una vida que nos une, ¿no? Y eso es lo que Dios ha querido hacer con nosotros, ¿no? Que nuestra fecundidad sea una fecundidad espiritual para que otros puedan ser, que seamos comida masticable para que otros puedan alimentarse, crecer, ¿no? En el fondo, esta es la relación intrínseca que hay entre el amor, la verdad y la ortodoxia, ¿no? No hay nada malo en el deseo, no hay nada malo en la sexualidad, no. La morbosidad es el fruto de esos filósofos de la sospecha que lanzan sobre la concupiscencia para detractar el cristianismo, pero no es verdad, no. El mal no está en el deseo, sino en la interpretación que hacemos de él, o en la precipitación, ¿no? De pensar que Dios no va a acontecer, no va a darnos aquello que estamos anhelando, y entonces nosotros nos adelantamos provocándolo o controlándolo porque nos sentimos que somos dioses, y es verdad que Dios ama nuestra libertad, ¿no? Pero aquí está el punto, ¿no? De que o mana la relación del encuentro amoroso con Dios, que como vaso comunicante me entrega su amor, perdonando mis pecados, recogiendo mi pobreza y la de mi mujer, por otro lado, y ambas pobrezas, recogidas por el amor de Dios misericordioso, se funden, y mana de esa relación una experiencia de agradecimiento y de gratuidad, o estamos tocando el violón a cuatro manos, que decimos aquí en España, ¿no? Porque al final el toque de la gracia es el toque de la gratuidad, ¿no? El dar lo que uno ha recibido gratis, ¿no? El vaso que se desborda, el pozo artesano, ¿no? Que emana lo que le ofrece Cristo a la samaritana, ¿no? No hace falta cubo ni cuerda, yo te doy un agua que emana para la vida eterna. ¿De dónde emana esa gratuidad? Y aquí es donde viene el punto clave, que es la necesidad de la evangelización, la necesidad del querigma, ¿no? La necesidad de hablarle al hombre del amor de Dios, que no pone condiciones, que recoge al hombre del muladar, de la prostitución, de sus charcos de sangre, ¿no? Y traerlo otra vez al bautismo, a limpiarlo con agua de la sangre de la prostitución, ¿no? Devolverle otra vez la esperanza. ¿Cómo se hace eso? El Sermón del Monte en este sentido es muy, muy importante y aleccionador para poder entender lo que quiero decir cuando hablo de querigma como semen del Espíritu Santo, para que uno sienta el amor, ¿no? Cuando antes ponía el ejemplo de la literatura, el amor al relato, a la poesía, a la literatura, del amor humano, de la sexualidad humana, en lugar de empezar por la gramática y la sintaxis. Pues el Sermón del Monte, en este sentido, es súper didáctico, porque Jesucristo dirá, habéis oído que se dice, ¿no? Que se dijo, y la ley de Moisés era implacable en este sentido, que no solamente es adúltero el que se acuesta con la mujer de otro, sino aquel que la mira deseando. O no solo es un asesino el que mata a otro hermano a cuchilladas, sino aquel que le llama imbécil, ¿no? Tonto. ¿Por qué lo pone tan difícil, ¿no? Como dicen los protestantes, Moisés al cubo. ¿Por qué lo pone tan difícil? Para ponernos un baremo insoportable que de nuevo nos suba en el complejo, en la frustración o en la hipocresía. No, para liberarnos, es decir, no te preocupes, no está en ti cumplir la ley por tu fuerza moral, por tu voluntarismo, por tu inteligencia, ¿no? Porque amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas y con toda la mente, que es el cumplimiento de la Shema, esta oración que rezan los judíos 2 veces al día y cuando se van de viaje, que es lo que Cristo ha cumplido, crucificando su razón con la corona de espinas, el corazón con la lanzada y los clavos en las manos, el cumplir el Shema, eso es lo que ha hecho Cristo por nosotros. Su sacrificio nos redime de tener que ser nosotros los que se echen a la espalda el cumplimiento de esa ley. Esa ley es el fruto de la gratuidad, el fruto de un amor reconocido, el fruto del perdón,
de la incapacidad del cumplimiento de la ley. La ley, dice San Pablo, es pedagoga, no es el lastre insoportable que pesa sobre nuestras espaldas. Nos orienta donde está el camino de la felicidad. La ley habla del bien, de la verdad, de la belleza, pero como camino que se oferta. Pero Dios nunca conculca nuestra libertad y nos deja que utilicemos caminos intermedios y nos detengamos en sucedáneos y en oasis en medio del desierto de nuestra vida para seducirnos. Nos lleva al desierto para seducirnos. Y seducir es proponer el amor, no imponerlo ni dogmatizarlo, sino proponerlo y dejarnos enamorar. Dejarnos enamorar. Porque no podemos cumplir la ley. Tenemos que recibir el perdón gratuito de Dios y a partir de entonces, cuando uno se le perdona mucho, mucho amor muestra y brota de la gratuidad ese reclamo necesario de convertirnos nosotros en mensaje para otros, en cuerpo para otros, en sangre para otros. La clave de todo esto está en no escandalizarnos. Yo siempre digo que la mayor gracia del Espíritu Santo no es darnos dones sobrenaturales para que al final aparezca nuestra perfección, nuestro ego intachable, nuestra moralidad incorrupta. No, no. El mayor acto de gracia, de acción del Espíritu Santo es resistirnos al escándalo de nuestra propia debilidad. Esto es lo único que nos puede salvar, no darnos la salud, salvar realmente, ¿no? Por eso, como Dios conocía nuestra debilidad, sabía que apostaba por un hombre que en su libertad le iba a traicionar, que le iba a negar, como todos le negaron, los discípulos, todos. Como dice el Midrash hebreo, Dios, previendo esto que iba a suceder, lo primero que hizo, le preguntan los rabinos a los niños, ¿qué es lo primero que Dios creó antes de la creación? Y nadie sabe responder, hasta que algún niño listo dice la teshuvah, que significa la capacidad de retorno, poder volver al paraíso. El paraíso es la relación de Adán y Eva intrínseca, donde solo es posible esa relación intrínseca porque lo es física, es corpórea, es el uno y el otro hechos una sola carne porque Dios está en medio. ¿Y por qué Dios está en medio? Porque sabiendo que íbamos a pecar, creó un camino de retorno para volver otra vez al paraíso, para volvernos a abrir la puerta del paraíso. Y esto solo se hace, solo se consigue, no por propuestas moralistas, pero moralinas es la palabra que utiliza Nietzsche, no por propuestas de compromiso social o justicia al tipo Marx, que acaban siempre en Belcebú expulsando a Belcebú, violencia y más violencia, o liberación del deseo que se convierte en una sociedad absolutamente paranoica, neurotizada por el deseo sexual, desconcertadísima porque no se ha realizado, ¿no? Decía una vez una monja en un programa de radio, ¿no? Que estaba hablando del amor esponsal con Cristo, del que hemos estado hablando toda la tarde, ¿no? Y en un momento determinado entra en antena un psicoanalista que estaba escuchando la radio y le dice, ¿puedo hablar con libertad en esta radio católica? Dice, claro, ¿cómo no? Dice, mire, yo lo que pienso, hermana, es que a usted lo que le gustaría es haber tenido algún orgasmo y lo único que ha hecho ha sido consolarse sublimándolo con esa relación esponsal con Dios, ¿no? Y dice la monja con una libertad alucinante, dice, ¿puedo yo responderle? Dice, pues mire, yo lo que pienso es que usted anhela un amor como el mío, con Cristo, pero se conforma con los orgasmos, ¿no? Es decir, el amor de Dios es simple, es sencillo, es una relación cor ad cor loquitur, decía Newman, ¿no? El corazón habla al corazón. Cuidadito, no con el sentimiento, porque a veces que parece que como si no aparece en el sentimiento Dios no nos cuida, o si no aparece en nuestra inteligencia tampoco, o si no aparecen nuestras fuerzas y nuestro compromiso social y nos avala tampoco. Pues no, el Shema es la mente, el corazón y las fuerzas, todo. Corazón que integra la experiencia de Dios, no que fragmenta o que disgrega. Por eso hay que reconocer, de nuevo, a través del querigma, de la predicación, de estas cosas sencillas, que Dios es tierno. Una palabra que nos parece cursi, pero que aparece en el Antiguo Testamento decenas y decenas de veces. Tenderness, hasta Leibniz habla del corazón tierno de Dios, el corazón que coentiende. Es impresionante, hasta Leibniz habla de esto, ¿no? Penetrando en que lo que al hombre le ha faltado descubrir es la ternura de Dios. ¿Por qué? Pues ciertamente nosotros hemos tenido muchas veces la culpa de transmitir solamente leyes, normas, etcétera, etcétera, cuando lo que... he dicho etcétera, etcétera, ya no lo repito más, aquí acabo, ¿vale? Cuando lo que nos estaba llamando el Señor realmente era hacernos una sola carne con Él, a través de ese icono, de esa relación esponsal que es el matrimonio, que de alguna manera
termina esta educación del corazón, ¿no? El educador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Transmitir la ternura de Dios, transmitir el amor de Dios, no fragmentar, integrar estas experiencias del corazón, de la inteligencia y de las fuerzas. Hacer una relectura exegética moderna de las escrituras, ¿no? No como relatos mitológicos o como cuentos bien contados, ¿no? Sino como entramados de sabiduría increíble, ¿no? Que esconden solamente el que un Dios se ha hecho carne, se ha metido en la carne porque nos amaba. Porque toda la antropología se resume en la encarnación. Y toda educación tiene que ir a la encarnación, a este misterio insondable e inefable que no se puede comprender solo con la razón, solo con los sentimientos, solo con las fuerzas, que es que un Dios se haya hecho carne en Cristo, que se haya metido dentro de la carne humana. Y nada más, si os parece, lo dejamos aquí, porque yo creo que ya me he pasado y todo, o sea que... Hola, ¿estaba solo hablando? Hola, Hola, hola. ¿qué tal? Sí, Aquí estamos estamos. aquí. Esto me he dado, digo, a ver si está hablando solo. No, aquí estamos bien atentos. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar. Vamos a hacerlas en este tiempito que tenemos, de 10 minutos más o menos. La primera, Ángel, que nos hacen es cómo evitar la falsificación de la verdad en la que podemos sentirnos tentados en una época como la nuestra. Pues la clave hermenéutica para evitar la falsedad es quedarse con los caminos intermedios. Y siempre esos caminos intermedios son huir de la cruz. Todo aquello que sea una propuesta de huir del sufrimiento no es el itinerario de la revelación. ¿Por qué? Abel tiene que morir por su hermano, Isaac sacrificado, José sacrificado, aunque no se colma el sacrificio, todos los profetas, Cristo, Juan Bautista. No parece que haya otro camino más que la cruz. Entonces, quedarse en algún camino intermedio o huir de la cruz, que es en el fondo la propuesta de Nietzsche La propuesta de Nietzsche es: no puedo soportar la mediocridad, al espíritu borrego, al colectivo, hay que sobrepujar con el superhombre, y eliminemos a esos bastardos, ¿no? A ese colectivo aborregado y tal. Huyamos de la cruz. Se lo toma tan serio el nazismo que decide erradicar a todos los judíos y erradicar a todos los pobres del mundo porque molestan a la realización de lo ario, de lo perfecto. ¿Por qué? Para no sufrir. Porque la diferencia social, la diferencia étnica, la diferencia de inteligencia es una fuente de sufrimiento. El igualitarismo marxista pretende lo mismo: eliminar la diferencia para poder, de alguna manera, crear el mundo perfecto, la sociedad pacífica por excelencia. Camino intermedio que significa erradicar la libertad, erradicar la diferencia, otro camino intermedio. Porque la cruz acepta al otro, al distinto, al diferente, carga sobre sus espaldas. Mira, hay una palabra interesantísima, perdón que me enrolle con esto, pero es muy interesante y muy sugerente, ¿no? La palabra griega que utiliza el Evangelio de San Juan, cuando Juan Bautista ve venir a Cristo, dice: he aquí el Cordero de Dios, y traducimos casi siempre que quita los pecados del mundo. La palabra Jairón puede tener una semántica mucho más potente si se la traduce de una manera más correcta como carga con los pecados del mundo. Ejemplo: si se trata de quitar los pecados, eso es el fascismo. Quitemos al débil, erradiquemos de la tierra tal. El marxismo: quitemos al burgués, al capitalista. En el matrimonio: quitémosle los pecados a mi mujer y a mis hijos, que no soporto su libertad, para que me concedan a mí comodidad, tranquilidad, etcétera, etcétera. Si yo quito los pecados, me convierto en un tirano, juzgón, exigente, un semidios nietzscheano que trata de erradicar el mal. Cada vez que el hombre intenta erradicar el mal, genera una multiplicación exponencial del mal. Otra cosa distinta en Jairón, traducido como cargar. El que carga no los quita, se los pone él. Y si yo cargo con los pecados de mi mujer y cargo con los pecados de mis hijos, aun cuando eso no significa que no los corrija, porque los ame, como Cristo me corrige a mí porque me ama, eso no significa que no me corrija. Cargar con los pecados es liberarles de la acusación, del juicio y del malestar, ¿no?, que les haría no sentirse amados, ¿no? Si cargas con sus pecados, se sienten amados.
No sé si he respondido, pero yo creo que es una forma de solucionar esta falsificación que nos ofrece la filosofía, que son simplemente caminos alienantes. La palabra alienación la trae Marx a colación, pero no hay nada más alienante que el marxismo. Porque esto de que vive otro dentro de ti es exactamente lo que le sucede al marxismo, al nihilismo y al psicoanálisis, al hedonismo, ¿no? Que otro vive dentro de ti, pero ¿quién es ese otro que vive dentro de ti? El animal que llevas dentro, o tu doble esquizoide, con el que hablas siempre, y no quiero ponerle nombre, pero está ahí. Bastante claro y directo, sí. Ángel. Muchas gracias. Tenemos aquí otra consulta. Dice, ¿cómo vivir nuestra vocación esponsal con los ojos puestos en el esposo, con E mayúscula, llámese Cristo? Es que no hay otra forma de vivir la relación esponsal. Por eso yo comprendo que la gente se divorcie y se separe. Me da mucha pena, porque pienso que no han llegado al vino bueno. Yo también he tenido muchos conflictos con mi mujer y muchas peleas, y eso no significa nada. El matrimonio, el sacramento, lo que viene a ayudarnos es a que no se rompa, porque en el ejercicio de la libertad o porque en la expresión de nuestros pecados aquello tiemble como un terremoto. Pero ir a por el vino bueno, esperar, es lo que hace que ahora mi relación esponsal no esté fundamentada ni en los sentimientos, ni en la afectividad, ni en la sexualidad, sino en otro orden de cosas. En siendo sensible para vivir para él, para que se sienta amado, para acogerla, para atenderla, para perdonarla, para mirar juntos en un horizonte común, convergente respecto a nuestros hijos, para rezar por otros, para mostrar que es posible que dos naturalezas tan distintas vivan una complementariedad, en una comunión amorosa que es indescriptible si no se vive. Pero este es el punto. Si solo se mira al esposo, es posible mirar al otro. Al esposo con mayúsculas, a mirar arriba, es posible mirar al otro con ternura. Y que la relación en este triángulo amoroso, en el cual el modelo es Cristo, me permita a mí siempre estar dispuesto a perdonar al otro. Porque Cristo me ha perdonado a mí. Vasos comunicantes, ¿os acordáis? ¿No? No sé si respondo, pero bueno, podríamos seguir y seguir. Claro, queda claro. Qué importante esto, ¿no? Si es que muchas veces se confunde, ¿no? ¿Cómo puedo incrementar mi oración si es que tengo que dedicarle tiempo a mi esposo, ¿no? ¿Cómo puedo, no sé, incluso ir a la iglesia si es que tengo que atender a mis hijos? Y la verdad que como lo mencionas, solamente no hay contradicción. Él, solamente no hay contradicción. Puede, claro. Servir al otro, ser el último, entregarse por el otro, es una forma de oración. Y luego están las otras. En la relación que yo necesito de establecer un cordón umbilical con Dios a través de los sacramentos, no es impedimento, todo lo contrario. Es de donde emana el agua que yo le puedo pasar al vaso del otro. ¿No? Exacto. También comentaba en su ponencia cómo se ha ido tergiversando el término amor. Y bajo este punto tenemos una pregunta que es, ¿cuál es la forma de acompañar en el proceso de identificar las ideas erróneas que hemos adquirido en la modernidad y de la transformación al amor? Claro. El amor es una de las palabras más vapuleadas de la historia de la humanidad. Ha sido devaluada semánticamente, no significa nada. Lo que hay detrás, el fileo o el ágape, esos conceptos están minusvalorados porque se etiquetan inmediatamente como propuesta cristiana, ¿no? Ahora lo único que hay son relaciones esporádicas de carácter sexual, de parejas románticas, porque el amor siempre está en relación con la donación, con el compromiso vital para engendrar vida. Si eso no es así, llámalo de otra forma, llámalo relación sentimental, llámalo relación romántica, llámalo mutua atracción, llámalo pacto amoroso, llámalo como te dé la gana. Pero el amor o es ágape, y ágape significa el verbo originario del verbo entregar, que se repite tanto en la anáfora de la Eucaristía, es paradidomai, es entregarse partiéndose. Por eso se parte el pan, por eso tantos signos en la liturgia avalan esta idea de que el amor solo es si es entrega, si es gratuito, si ama al otro en la libertad, si amas más al otro que a ti mismo. Pero ahora lo único que hay son amores narcisistas, donde tú estás esperando siempre que el otro, de alguna manera, te reconozca como digno de ser amable, en el sentido más bajo de la palabra. Por eso, cuando en una relación en la que yo establezco con mi pareja una relación idolátrica, es decir, yo que siempre estoy prisionero de mi narcisismo, busco que tú ratifiques que soy digno de ser amado ante mi espejo narcisista, cuando tú
porque no tienes un compromiso conmigo, ni tienes hijos, ni tienes vida, ni tienes futuro, sino que es una relación esporádica. Cuando tú miras a otro que está al otro lado, yo dejo de ser tu ídolo, rompes mi espejo narcisista y el hombre mata. Eso es el crimen de género, ¿no? El asesinato de género, ¿no? No puedes soportar que aquello que tú has convertido en tu esclavo para que te idolatre a tu narcisismo se vaya con otro. Entonces, o se separa uno porque somos muy educados y no llegamos al crimen, o si no queremos acabar con ese ídolo que nos adora, matamos para que no sea ni mío ni tuyo. Lo dicen montones de asesinos frente a los jueces, este tipo de cosas. De asesinos de género. Considera también que hay una fila delgada porque también se habla de qué tanto debemos autoconocernos, qué tanto debemos amarnos, ¿no? Cómo no llegamos de repente a ese egocentrismo, ¿no? Ahí de repente hay una línea delgada de empezar a conocer si querés uno mismo, pero ya entrar a un punto más narcisista. ¿Cómo identificar eso? Siempre que en tu pensamiento, acción o decisión lo que tratas es de salvar tu orgullo, tu ego, salvar tus cuarteles de invierno, afianzarte en tu forma de ver el mundo, tu opinión, como si fuera un dogma, estás haciendo esto, ¿no? Estás matando al otro y construyendo un muro de separación. El amor es la renuncia al yo. Lo que pasa es que esa renuncia al yo puede ser el efecto de una posición masoquista, por lo tanto es perversa, porque solamente puede ser verdadera si parte de el amor que yo he recibido antes de Dios y del agradecimiento. Si no, todo lo demás es un pacto de reciprocidad, de pastiche, de fórmulas de reciprocidad, de intercambio simbólico de bienes, pero son bienes mortuorios, porque en el fondo nunca escapas de la burbuja del ego. O sea, para dar la vida tienes que morir. Lo dice el Evangelio claramente. Dar la vida tienes que morir. No hay otra. Cualquier otra cosa es un sucedáneo de algo que nos conformamos con ello, pero no es lo que anhela nuestro ser profundo. Es verdad. Es verdad. Claro. ¿Y cuánto cuesta eso, no? Ahora mencionarlo, incluso con nuestros amigos o con la gente que nos rodea, a veces es escandaloso, o sea, es un motivo de escándalo, ¿no? Pero esa es la realidad, o sea, amar es darse al punto de morir a uno mismo, ¿no? Principalmente pues en la familia, con tu esposo. Tenemos una última pregunta que dice, un ser humano pleno y feliz, ¿cómo responde a la pregunta ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Un ser humano pleno y feliz. Soy criatura de Dios. Todo se lo debo, todo es gratis. Si vivo mañana es gratis. Solo tengo el hoy y no puedo estar enfadado, ni resentido, ni reivindicar, ni nada. Es solo el hoy para darme, porque no tengo garantizado nada más que el hoy. Es el Padre nuestro, ¿no? ¿Quién soy yo? Un hijo de Dios hecho para amar solo hoy, nada más. Qué lindo. Y a todos, sobre todo creo que especialmente a mí me toca porque normalmente me preocupo, ¿no? O sea, y creo que el signo de preocupación es el esperar que mañana suceda algo, si mañana pasa algo, y tenemos que regresar al hoy, ¿no? En vez de preocuparnos, ocuparnos en lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Que es lo único que tenemos, porque el mañana no sabemos. Exacto. Es un presupuesto puramente estadístico el pensar que tienes más días para amar o para pedir perdón. Yo no me acuesto nunca, no dejas que se ponga el sol nunca, ¿no? En una rencilla o en una desavenencia con tu hijo, con tu madre, con tu mujer. Porque no sabes si mañana te despertarás con un ictus y no tendrás oportunidad. Solo tenemos el hoy y es para amar con urgencia. Caritas Christi urget nos. No hay otra cosa. Estoy de acuerdo contigo totalmente, Carla. Y ahora creo que todo el tema de la pandemia y el coronavirus nos lo ha venido a reforzar aún más, ¿no? En el tema de que hoy estamos acá, mañana nos podemos enfermar y ya no estamos. Y ya no estamos, sí. Exacto. Así que, bueno, para todos los que nos escuchan... Rezamos el Padre Nuestro todos los días y no sabemos lo potente que es esa palabra, epiousion, ¿no? El pan de hoy, cotidiano, dánoslo hoy. Lo repite 2 veces, ese énfasis es esto, aprender a vivir en esta absoluta indeterminación
absolutamente determinada por una voluntad amorosa y buena de Dios que quiere lo mejor para nosotros. Aunque tengas un mes de vida o un mes de concepción o 70 años, solo tienes una misión, amar al que tienes al lado, sin grandilocuencia, sin megalomanías y sin nada, que es a lo mejor escucharle, eso es el acompañamiento, escuchar, nada más. Cosa que a mí me resulta muy difícil, como veis. O sea, Para tengo todos. mucho que aprender todavía. Yo sé que soy el director del máster de acompañamiento de la UFV, uno de ellos, uno de los del equipo, de la comunidad que formamos, ¿no? A todos nos toca aprender, a seguir aprendiendo esto. Muchísimas gracias, Ángel. Nada, un placerazo. Hablar contigo. Un placer enorme. Seguro que tengo muchos amigos por ahí detrás. Así es, hace muchos escuchando. Fenómeno. Muchísimas gracias, Ángel. Muchas gracias. Ha funcionado bien todo, ¿verdad? La conexión y todo. Todo muy bien. Todo muy bien. bien. Muchas gracias, Ángel.